Muy buenos días. Ya estamos aquí para comenzar el servicio en esta mañana, día sábado. En este momento vamos a conversar sobre la palabra del Señor. Voy a pedir que hagamos una oración. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra en esta hora. Ayúdanos para que podamos comprender y que tu Santo Espíritu, Señor, sea la gente quien nos enseñe a través de ella. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios, la palabra del Señor en el libro de Mateo. El libro de Mateo, vamos a basar ahí el estudio en esta mañana. Mateo capítulo 14, versículos del 22 en lo adelante. Vamos a leer algunos versículos. Mateo 14, 22 al 33. El título de ahí, Jesús anda sobre el mar. Vamos a dialogar un poquito sobre eso. La Biblia dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, no temáis, soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Estos son los versículos que vamos a meditar en esta mañana. ¿Qué podemos aprender acerca de este relato? Jesús acababa de darle de comer a la multitud. Si leemos antes, si tú lees antes, yo no leí esa parte antes del versículo 22, encontramos que Jesús acaba de darle de comer a la multitud. Ellos tenían hambre, los discípulos le dijeron, despide a la gente porque ya es hora de comer, que vayan a comprar algo, a comer algo, pero Jesús les dijo, no, vamos a darle nosotros. Así que les dio de comer y después de eso dice entonces lo que acabamos de leer, dice la Biblia que Jesús le dijo, entren a la barca, vamos a ir a la otra ribera, era el mar de Galilea, en el mar de Galilea, así que entren a la barca mientras yo despido a la gente. Ya la gente había comido, ya estaba bien, así que mientras Jesús los despedía, dice la Biblia, el versículo 22, ustedes suban a la barca. Así que él se quedó ahí, la Biblia dice, se fue al monte a orar, estuvo solo. Entonces lo que leímos dice que la barca, estando ya en medio del mar, fue azotada por los vientos contrarios. Los discípulos estaban atormentados. Los discípulos estaban luchando fuertemente porque los vientos eran contrarios a la barca. Así que ellos estaban en problemas, estaban en dificultades. Los vientos estaban hundiendo la barca. Los discípulos ya no sabían qué hacer.
Así que en esta mañana yo voy a explicarte qué significan los vientos. Los vientos, las aguas, ¿qué significan las aguas? Si vamos a la profecía, sabemos que las aguas son multitudes. Los vientos son problemas. Así que en esta mañana vamos entonces a dialogar sobre esta información. Los discípulos están en medio del mar. Sus fuerzas se están acabando, están luchando contra esos vientos contrarios en esta mañana. Yo no sé si estoy hablando para alguna persona que está pasando vientos contrarios. Está luchando contra problemas, contra angustia. Te encuentras angustiado quizá, estás en el medio del mar y no sabes qué hacer. Te encuentras sin fuerzas. Ya no sabes ¿qué hacer? Estás a punto de perecer, estás a punto de huir. Déjame decirte, hermano querido y amigo que me escuchas en esta mañana, Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Dios está cerca de ti. La Biblia dice que cuando los discípulos se encontraban en medio del mar con la barca azotada por el viento contrario, la Biblia dice que Jesús llegó. Pero déjame decirte una cosa, mira lo que sucede. Los discípulos están atormentados, los discípulos están cansados de tanto luchar. Cuando Jesús llega, ¿qué es lo que pasó? La Biblia dice que cuando lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron. Dieron voces de miedo, ellos tuvieron miedo. Hermano querido, yo no sé si estoy hablando para alguna persona que su barca se está hundiendo en los problemas, en las dificultades. Estás pasando por las angustias. Y quizá en ese momento estás tan cansado, tus ojos están llenos de lágrimas que no pueden ver la realidad. Jesús está allí. Pero tú no lo miras realmente, no sabes si es Él. Los discípulos creyeron que era un fantasma. No lo distinguieron. ¿Por qué? Porque estaba caminando sobre el mar. ¿Quién camina sobre el mar? Nadie. Aquí vemos las cosas sobrenaturales. Y en esta mañana quiero decirte, hermano querido, Dios quiere hacer en tu vida el milagro sobrenatural. Cuando realmente Pedro lo reconoció, ¿te acuerdas del mensaje que hay? Está en Facebook, tú lo puedes buscar, donde Pedro hizo su confesión de fe y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ejerció fe, él tenía fe en Dios, él conocía a Dios. Ahora, cuando él lo reconoció aquí, la Biblia dice, lo que acabamos de leer, del 22 al 33, del capítulo 14 de Mateo, encontramos que Pedro le dijo a Jesús, Señor, fue el primero que lo reconoció, aún en medio de las aguas turbulentas, en medio de toda la angustia que sentía, el miedo que tenía de los vientos contrarios, reconoció a Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, entonces di que yo vaya caminando también hacia ti sobre el mar. ¿Te das cuenta? Cuando Pedro le dice eso a Jesús, entonces Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro entonces se sale de la barca, empieza a mirar a Jesús, mira a Jesús y empieza a caminar hacia Jesús. Salió de la barca. Ahora te digo algo, ¿el viento se había calmado? No. ¿Las olas se habían calmado? No. Estaba azotándose la barca. Pero Pedro confió en la palabra de Jesús. Si eres tú, entonces di que yo vaya. Y Jesús lo llamó. Déjame decirte, Dios te ha puesto aquí. Dios mandó a estos discípulos a ponerlos en la barca. Y vayan. La barca es el mundo en el que tú estás. Es tu mundo en el que tú te encuentras. Tu barca, quizás estoy hablando en esta mañana a alguien que su barca se está hundiendo por los vientos contrarios. Te estás hundiendo en los problemas, en la angustia, en la situación que estás pasando y no puedes ver.
porque los vientos son contrarios, todas estas angustias, tus fuerzas se están acabando. Quiero decirte que en esta mañana que Jesús está allí. Jesús está allí para ayudarte. Solamente quiero decirte en esta mañana, ten fe. Ten fe. Mira a Jesús con los ojos de la fe. La Biblia dice, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús. La Biblia dice, oye bien esto, que cuando Pedro comenzó a caminar es porque iba mirando a Jesús. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando él quitó la mirada y empezó a ver el mar, empezó a ver los vientos, se comenzó a hundir. Y entonces Pedro dijo, Señor, sálvame porque perezco. La Biblia dice, ahí enseguida, el versículo siguiente, que cuando Pedro se empezó a hundir, entonces extendió la mano Jesús, asió de él, lo agarró y lo salvó. ¿Por qué Pedro se empezó a hundir? Se empezó a hundir porque empezó a ver los vientos contrarios, empezó a ver las olas, empezó a ver todo lo que estaba sucediendo. Quitó la mirada mientras mantenía la mirada puesta en Dios. Él iba caminando. La Biblia no me dice a mí cuánto caminó, pero quiero decirte en esta mañana, hermano querido y amigo que escuchas este mensaje en esta mañana. Pedro, a través de Jesús, mientras miraba a Jesús, empezó a presenciar el milagro sobrenatural. ¿Cuál es el milagro sobrenatural? ¿Alguien puede caminar sobre el agua? Nadie. Pedro, dice la Biblia, que iba caminando mientras miraba a Jesús. En esta mañana, hermano querido, quiero decirte que mientras estés en este mundo, los problemas van a estar pisoteados por tus pies. Porque Jesús te está llamando. En esta mañana, tú estás en tu barca, tú estás en tu mundo, con los vientos contrarios, los problemas te están azotando, las fuerzas se te están acabando, el miedo está sobre ti. Y no sabes qué hacer. Déjame decirte en esta mañana, la invitación es que Jesús está allí. Y Él te está llamando, al igual que llamó a Pedro, le dijo, ven. Él te está llamando para que mires a Él, para que mires su rostro a través de la fe. No podemos ver ahora a Jesús. Pero déjame decirte, en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de esa tormenta, los vientos contrarios, tal vez no puedes mirar y también consideras un fantasma porque hay algo sobrenatural que está sucediendo. Pero eso sobrenatural va a suceder en tu vida desde en el momento que tú mires a Jesús a través de la fe. Cuando mires a Jesús a través de la fe, todos los vientos contrarios, los problemas, las angustias quedarán abajo. Porque tú estás mirando a Jesús, pero si te centras a mirar tus problemas, a mirar tus angustias, tus tristezas, tu dolor y no sabes qué hacer, te vas a hundir más y puedes perecer. Pedro, en el momento que quitó la mirada de Jesús, se comenzó a hundir. ¿Por qué se comenzó a hundir? Porque estuvo mirando, se concentró en las aguas, miró los vientos contrarios y le dio miedo. Cuando tú miras tus problemas, cuando tú empiezas a centrarte en tu dolor, en tu tristeza, en tu angustia, te vas a hundir más y puedes perecer. Pedro se comenzó a hundir. Pero si miras a Jesús a través de la fe, Él te está llamando y te invita en esta mañana para que mires a Jesús. Y entonces sucederá el milagro que sucedió en el mar de Galilea. Sucederá hoy en día, porque ese mismo Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él te está llamando hoy para que salgas de tu barca, para que entres en el mundo de la fe,
mires a Jesús y empieces a caminar sobre tus problemas, sobre tus angustias. Quedarán abajo, no las mirarás más, estarán allí. Estarán allí tus problemas, estarán ahí tus angustias, tus tristezas, pero tú estarás en paz, tú estarás tranquilo, tú estarás caminando. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús, porque allí está Él. Déjame decirte, y quiero cerrar este mensaje con esto. En esta mañana Jesús te está invitando. La Biblia dice que cuando agarró a Pedro y se subieron a la barca, el mar se calmó. Eso quiere decir que cuando Pedro iba caminando sobre el mar, las olas eran bravas. Estaban los vientos, estaba el aire, estaba todo azotando. Pero Pedro estaba con la mirada en Jesús y no se hundía. En esta mañana, Dios quiere entrar en tu barca. Si tus vientos son contrarios, si tu barca está por hundirse, si tú te encuentras sin fuerzas en esta mañana, si tú ya no puedes más, ya se acabaron las fuerzas y tienes miedo, Jesús está allí. Jesús te habla en esta mañana diciendo, no tengas temor, yo soy. ¿Te acuerdas cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel y le dijo a Dios, pero Señor, si yo voy y ellos me van a preguntar quién es y cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Sabes lo que Dios le dijo en ese tiempo? Le dijo a Moisés, tú les dirás, yo soy el que soy. Es la misma frase que está mencionando Jesús en esta mañana a través de Mateo. Él quiere que tú sepas que Él siempre va a estar a tu lado. Él no va a permitir que el viento contrario, que los problemas acaben con tu vida, que te debiliten en el momento más crucial de tu vida. Es que Dios está allí. Por eso en esta mañana, hermano querido y amigo que escuchas, quiero decirte a través de este mensaje que está en la palabra de Dios, ven a Jesús. En medio de esos problemas, de esas dificultades, de esas angustias que está pasando tu barca. Yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé cuáles son tus vientos, te están siendo contrarios y estás luchando y quizás estás cansado y no puedes más. En esta mañana quiero invitarte para que no mires más a tus problemas, no mires más tus angustias, mira a Jesús. En el momento que inicies a mirar a Jesús, tu vida entonces comenzará a percibir el milagro sobrenatural, porque tus problemas quedarán allí. No se irán, estarán allí, pero no te agobiarán más. Recobrarás fuerzas nuevamente para poder seguir adelante y obtener la victoria en Cristo Jesús. Pero debes poner tu fe en Cristo Jesús. Debes poner tu mirada en Cristo Jesús. Mientras Pedro caminaba viendo a Jesús, no se hundía. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. Hermano querido, no miremos los problemas. Problemas siempre vamos a tener, problemas siempre va a haber mientras estemos en este mundo. Este mundo es la barca, es lo que significa en la barca que estamos. Mientras estamos en este mundo, vamos a tener vientos contrarios, vamos a tener problemas, vamos a tener angustias. Pero en esta mañana el Señor a través de su palabra nos está invitando para que miremos a través de la fe. Mientras miramos a Jesús, todos esos problemas no serán nada para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos en paz y saldremos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Permite en esta mañana que Dios entre a tu barca. Si tus vientos son contrarios, al entrar en tu barca, el Señor se calmará la tempestad. Se calmarán los problemas, se tranquilizarán las aguas turbulentas de tu vida y entonces tú estarás tranquilo con Jesús.
Así que no te desanimes. No te desanimes en esta mañana. Recuerda, el Señor está más cerca de ti, más de lo que tú te imaginas. No permitas que las lágrimas nublen tus ojos para ver el rostro de Jesús a través de la fe. Mientras mires a Jesús, vas a caminar sobre tus problemas tranquilo. Vas a caminar sobre las aguas. Las aguas significan muchedumbre. En medio de tanta gente que te agobia, que te malmira, que te maltrata, que te hace problemas, en medio de todo eso tú caminarás seguro, porque estás mirando a través de la fe a Cristo Jesús. Y déjame decirte, mirando a Jesús, somos más que vencedores. Un día Él viene a sacarnos de la barca, viene a sacarnos de este mundo para llevarnos al lugar de paz. Viene a sacarnos de en medio del mar, en medio de las aguas turbulentas. Viene a calmar la tempestad. Así que acude a Jesús. Ven a Jesús. Acepta la invitación que en esta mañana a través de su palabra Él te está haciendo. No te olvides, mirando a Jesús, somos más que vencedores. Mirando a Jesús, estaremos viendo el milagro sobrenatural en mi vida, en tu vida. ¿Quieres presenciar ese milagro sobrenatural? Entonces acepta a Jesús hoy. Dile, aquí estoy, Señor. Ven, sube a mi barca. Los vientos son contrarios. Ya no puedo más. Estoy cansado de luchar. Mis fuerzas se han acabado. Déjame decirte, los discípulos ya no podían más. En el momento más difícil de su vida, llegó Jesús. ¿Perecieron los discípulos? No, ellos no perecieron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí. Jesús los ama. Jesús los había puesto en esa barca. Déjame decirte en esta mañana, y cierro con esto, el Señor te ha puesto en este mundo, pero no para que perezcas, no para que dejes ahí, no para que te hundas en tu barca, es para que confíes en Él. Te puso aquí para que tú puedas cruzar al otro lado de la ribera. Te puso en medio de este mundo para que confíes en Él y puedas ver el milagro sobrenatural como lo presenció Pedro. Pedro lo presenció, caminó sobre el mar, pero cuando miró las aguas le dio miedo. Cuando miras tus problemas vas a temer y te puedes hundir más en tus problemas. Entonces mira a Jesús. Quiero orar en esta mañana para que Dios nos ayude a que nuestra vida pueda estar tranquila y que podamos presenciar en este mundo lleno de tantas dificultades, lleno de tantos vientos contrarios que agobian nuestra vida, podamos ver el milagro sobrenatural a través de Cristo Jesús y podamos tener la victoria. Dios te bendiga en esta mañana, que en este día puedas gozar de la bendición del Señor, que pueda Dios estar siempre con cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana para cerrar este mensaje. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos, Señor, que mientras miramos a ti, podemos presenciar el milagro sobrenatural. Caminar por encima de nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tristezas, nuestro dolor quedarán abajo. Serán pisoteados por nosotros mismos que iremos caminando hacia ti. Queremos hacerlo, Señor. Queremos hacer lo mismo que hizo Pedro. Déjanos ver tu rostro a través de la fe. Si eres tú, Señor, manda que yo también vaya, así como lo hizo Pedro. Que cada uno de los que estamos aquí, del que está viendo también este video, Señor, que pueda también ver a través de la fe a Cristo Jesús, y todos sus problemas quedarán allí, estancados, quedarán allí pisoteados por nosotros mismos, que vamos caminando hacia la victoria, hacia la gran ciudad, hacia aquel lugar que nos sacarás de aquí, Señor. Queremos invitarte para que entres a nuestra barca, para que estés allí y nuestras aguas turbulentas, nuestros vientos contrarios se tranquilicen.
porque sabemos que donde usted está, hay calma. Donde usted está, hay paz. Y queremos mantenernos tranquilos mientras estamos en este mundo, mientras esperamos tu pronto regreso. Padre Santo, ven con nosotros. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes y bendice a la persona que mira este mensaje. Sé con ella, Señor, que pueda cambiar su vida desde en esta hora, pueda ser bendecida, Señor, y que pueda también presenciar ese milagro sobrenatural. Que pueda a través de la fe, Señor, mirarte y ir hacia ti. Sube a su barca también, Señor, para que todas sus dificultades, todos sus problemas puedan tranquilizarse. Gracias por escucharnos, Señor. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, siempre estamos transmitiendo mensajes de esperanza, textos bíblicos por la mañana. Los sábados estaremos también publicando mensajes de la Biblia. Dios te bendiga en este día.